Hola hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí muy alegres porque es el tiempo de alabar al Señor. No solamente este tiempo, obviamente, todo el tiempo desde que amanece hasta que anochece. No hay motivos para decir que no hemos visto la luz del sol. O sea, siempre el Señor dice, la palabra hace salir el sol sobre buenos y malos, y si hoy en esta ocasión como verdadero hijo puedes adorar y reconocer que Él merece lo mejor de cada uno de nosotros, entonces mucho mejor para la honra y la gloria del Señor. Vamos a ver lo que dice el Salmo capítulo 8, y el título dice: la gloria de Dios y la honra del hombre. Dice la palabra de la siguiente manera: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Entonces, podemos nosotros analizar estas palabras en este salmo cuando dice el verso 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Simplemente podemos darle la gloria al Señor porque Él demuestra su poder, demuestra su grandeza, demuestra su diseño en todas las cosas, y lo más impresionante es nosotros mismos, que somos su obra. Así que como su obra preciosa vamos a estar adorando al Señor con todo nuestro corazón, y espero que cada uno en su lugar, en donde está, en su hogar, tenga no solamente este tiempo de intimidad con el Señor, sino una profunda entrega de adoración continua. Podemos decir: Señor, mi alma tiene sed de ti todo el tiempo, te anhela mi alma. Y podemos en esta mañana decir: Señor, gracias por tus misericordias, gracias por tus bondades, gracias por las oportunidades que nos das de abrir nuestros ojos pese a la situación que estemos rodeados. Señor, eso no es más importante que tú. Tú eres grande, eres asombroso, eres maravilloso, y te amamos, Dios. Te bendecimos. Tú mereces mi mejor adoración. Así que mi corazón, mi alma, mi mente y todo lo que soy es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te pido que tú seas librando nuestra alma de la muerte y nuestros pies de resbalar, porque andaremos delante del Señor en la tierra de los vivientes. En el nombre de Jesús, así que todo temor se va, toda imaginación en la mente de maldad, en el nombre de Jesús, se va en esta hora. Y declaramos, Señor, que tenemos una mente sana, una mente que se dedica, Señor, a alabarte, a tener pensamientos de alabanza sobre todo lo grande y maravilloso que tú eres, Dios. Gracias, Padre. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Dame más de tu amor.
dureza en el corazón, Señor. Cuando es tocado por tu palabra, Señor. Solamente, Señor, hay una dirección en nuestra forma de mirar, que es hacia tu luz, Señor, que alumbra nuestros ojos en medio de cualquier situación. Porque tu palabra entra a lo más profundo de nuestro ser, a nuestros huesos, hasta nuestros tuétanos, hasta partir nuestra alma. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad
brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú vives en mí, Señor. Gracias, Señor, por tu luz que alumbra en medio de la oscuridad. Buenos días, Dios les bendiga en esta preciosa mañana una vez más. Tenemos la oportunidad de poder estar juntos a través de este medio para unirnos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para aprender de Dios, escuchar la voz de Dios. Y en esta mañana, precisamente días atrás, he estado meditando sobre este tema y hoy quiero compartirles sobre el tema escuchar la voz de Dios. Una vez más les quiero compartir sobre el tema escuchar la voz de Dios. Pero ¿qué le parece si antes de que demos inicio a la enseñanza, a la predicación, nos ponemos en las manos de Dios? Padre, Señor, Dios Todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por una vez más la oportunidad que nos das de poder reunirnos, aunque sea por medio de este medio virtual, Señor. Tú nos permites estar juntos, unánimes, en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Yo te doy gracias por cada persona que va a escuchar este mensaje y que lo va a poner en práctica, Señor. Quiero orar, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas, Señor, que este mensaje sea un refrigerio a sus corazones, un aliento, una motivación, pero también una exhortación. Padre, hoy preparamos nuestro corazón para escuchar tu voz. Queremos que tú hables a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El tema, una vez más, escuchar la voz de Dios. A lo largo de la historia bíblica, de lo que nos enseña la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que uno de los primeros deseos y anhelos de Dios es poder tener comunión con sus hijos, con su creación. Y lo vemos desde el inicio cuando Dios formó a Adán y a Eva, y cómo Él se relacionaba con ellos, Él hablaba con ellos, Él se comunicaba y les decía las cosas que Él deseaba que ellos hicieran. Pero también hemos visto a lo largo de la historia que el hombre ha desobedecido cuando ha escuchado la voz de Dios. Ahora bien, podemos encontrar varias ilustraciones, entre ellas a la vida de Abraham, que estando en una tierra lejana, en Ur de los Caldeos, él escuchó la voz de Dios y Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y él accedió y salió de su tierra y de su parentela. Podemos también ver en la historia la vida de Noé, cuando Dios ya, la maldad había subido hasta el límite delante de la presencia de Dios, y Dios mandó a Moisés, a Noé, a hacer un arca.
y este hombre escuchó la voz de Dios. También posteriormente, quizás saltando un poco más de personajes, podemos ver la historia de Moisés, precisamente el libertador del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, cuando en el desierto él vio una zarza ardiendo y él dijo: voy a ir a contemplar qué es esto, porque la zarza arde y no se consume, y estando ahí en ese lugar, él fue capaz de escuchar la voz de Dios, y Dios le dio una encomienda, un llamado, y él accedió a este llamado. Ahora, después de todo este tiempo, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto hasta el tiempo de Josué, nos podemos dar cuenta que Dios hablaba constantemente con el pueblo a través de sus siervos. Pero posteriormente vemos una época muy complicada en el pueblo de Israel, que es la época o la temporada de los jueces, donde visiblemente podemos entender que el pueblo dejó de escuchar la palabra de Dios, o por lo menos se interpreta que Dios ya no se comunicaba constantemente con el pueblo de Israel, no porque él no quisiera, sino porque el pueblo de Israel lamentablemente hacía lo que bien le parecía. Cuando el pueblo de Israel clamaba a Dios, Dios les escuchaba, Dios les levantaba un libertador. Ese libertador que les levantaba, Dios le hablaba directamente, lo animaba y lo llamaba a un reto de liberar a su pueblo. Pero este tiempo transcurrió de esa manera, se levantaron varios jueces, entre ellos una mujer, pero Dios nunca ha dejado de hablar a su pueblo. Pero entra una época o una temporada en el tiempo de Elí, que era el sacerdote principal en aquel entonces, que él tenía dos hijos, los cuales hacían lo malo delante de la presencia de Dios y delante del pueblo, hacían cosas indebidas, y Dios en esos tiempos dejó de hablar la palabra, dejó de comunicarse con su pueblo. Tradicionalmente entendemos que Dios le hablaba a hombres para que los hombres transmitieran su mensaje, pero en ese tiempo, sobre la vida de Elí y sobre sus hijos, ya no venía la palabra, ya no venía la revelación, y esto era por causa del pecado. Pero vemos el surgimiento o el nacimiento de un hombre llamado Samuel. Y en el primer libro de Samuel encontramos en el capítulo 3 una historia de el principio de un ministerio, cuando Dios empieza a hablarle a este joven, niño aún, llamado Samuel, y empieza el caminar en la obediencia de este joven. Recordemos la historia de Samuel. Su madre, Ana, no podía tener hijos. En un momento determinado, cuando fueron a las fiestas tradicionales del pueblo de Israel, ella hizo un voto y Dios le dio un hijo, y ese hijo ella lo dedicó al servicio de Dios. Este joven, niño aún, fue dejado desde cierta edad, temprana edad, y fue dejado en el templo para el servicio de Dios. Ahora, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, vemos esta historia. Dice en el encabezado: Jehová llama a Samuel. Y por un momento determinado, a mí me gustaría que usted pusiera su nombre ahí. Sí, yo no quiero hacer nada antibíblico, pero quiero que usted se apropie de esta palabra y usted diga que Dios le llama, porque realmente Dios nos llama a todos. Hay un punto importante: tenemos que estar preparados para escuchar la voz de Dios. Dice la Biblia en el capítulo 3, verso 1 del primer libro de Samuel, de la siguiente manera: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, dice,
escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dice la Biblia en este primer verso que la palabra de Jehová escaseaba. No es que no hablaba Dios, pero la palabra escaseaba. Y dice que no había una visión con frecuencia. ¿Cuál era la situación del pueblo de Israel en ese momento? Principalmente de la familia sacerdotal, que los hijos de Elí hacían cosas que no agradaban ante los ojos de Dios y ante los ojos del pueblo. Y por esta razón, Dios a esta familia sacerdotal, Dios ya no la iba a usar. Iba a levantar una nueva generación de sacerdotes, iniciando con Samuel. Y Dios ya no hablaba continuamente con el pueblo de Israel por causa de la rebeldía del pueblo de Israel. Si nosotros vamos a seguir leyendo, dice en el verso número 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel, dice, estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿por qué me llamas? Y él le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. ¿Sabe? La Biblia nos enseña que Samuel escuchó la voz, pero Samuel no sabía identificar la voz de Dios. Ministraba en el templo, vivía en el templo, incluso dice que él dormía cerca de donde estaba el arca de Dios. Pero por alguna razón, aun cuando este joven, hasta este momento, no se ve nada malo en él, había una circunstancia especial en su vida. Él no había escuchado la voz de Dios. Ahí sucede que Dios le habla a Samuel y Samuel, en un desconocimiento de la manifestación de Dios, él piensa que el que le ha hablado es Elí. Se levanta y va a Elí y le dice, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí le responde y le dice, yo no te he llamado, ve y vuelve a acostar. Sabemos que Dios se manifiesta al ser humano de diferentes maneras, y una de estas es en forma audible. Dios nos habla directamente, Dios se comunica con nosotros de una manera personal. Hoy en la actualidad quizás también estamos viviendo algunos la situación de no haber escuchado la voz audible de Dios, aunque constantemente nosotros escuchamos la palabra de Dios a través de los mensajes, de las predicaciones, y ahí es cuando Dios nos está hablando. Pero en el punto específico de que Dios te hable o me hable directamente, quizás no ha sucedido en tu vida, o quizás no ha sido tan regular o tan constante, y quizás en tu vida o en mi vida puede ser que la palabra de Dios esté escasa. Entonces Samuel escucha la voz de Dios la primera ocasión, se levanta, va y le pregunta a Elí, ¿por qué me has llamado? O le dice a Elí, heme aquí. Y Elí se da cuenta que él no lo ha llamado y le dice, ve, vuélvete a acostar. Dice en el verso siguiente, Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí.
¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Cuando alguien quizás no tiene tiempo en comunión con Dios, y hablo de la oración, quizás esta persona no esté preparada para escuchar la voz de Dios. Mire, muchas ocasiones nosotros somos muy dados a meternos en nuestro aposento, en nuestro lugar de oración, a orar en la congregación, pero muy pocos nos tomamos el tiempo de esperar a que Dios nos hable. Nuestra tendencia es acercarnos a Dios y hacerle una serie de peticiones. Posiblemente tú lo exaltes, lo bendigas, engrandezcas su nombre, pero el común denominador es que generalmente siempre venimos a Dios y le decimos, Señor, pues necesito esto, ayúdame en esto, tengo esta situación, estoy pasando por esto, por aquello, y oramos y hablamos y hablamos y decimos, pero nunca nos tomamos un tiempo para esperar a que Dios nos responda, esto es decir, en una voz audible, o esperar que Dios nos hable. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a pensar que solamente con abrir nuestros labios y pedirle, ya las cosas son hechas. Y Dios nos promete eso, Dios nos promete que nos acerquemos a Él, le pidamos y Él obrará. Aún antes de que nosotros hagamos la petición, Él ya sabe cuál es nuestra necesidad. Pero el punto no es este, hermano o hermana, el punto es que muchas ocasiones no estamos preparados para escuchar la voz de Dios. No importa cuánto tiempo tengas en el Señor, no importa si tú eres un líder, no importa si tú eres un pastor, no importa si tú tienes caminando años en el Señor. Lo que importa es que si realmente tú estás preparado para escuchar la voz de Dios. Samuel, aun cuando vivía en el templo, por alguna razón, no estaba preparado para escuchar la voz de Dios. O no sabía distinguir la voz de Dios entre la voz de una persona común y corriente. Tanto que él se levanta 2 ocasiones al escuchar la voz y va y le pregunta a su maestro, a su líder, le dice, habla, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo 2 ocasiones, yo no te he llamado. Verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. A veces uno da por entendido que los hijos, hablando ahora sí de los más pequeños, por el hecho de llegar a la congregación, ya han escuchado la voz de Dios. Y realmente esto es un aspecto muy personal. Es un aspecto donde cada uno va a tener la oportunidad de experimentar el que Dios le hable directamente a él. Recordemos que Dios es un Dios personal. Sí, nos habla a todos, pero que realmente Dios es un Dios personal. Dice el verso 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamaren, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Elí ya le había dicho Dios que él y su descendencia no iban a continuar en el sacerdocio. A Elí le costó trabajo asimilar esto, pero cuando vino esta escena, esta ocasión, él se dio cuenta la tercera vez que Dios ya había escogido a alguien para hablarle directamente y para empezar a relacionarse nuevamente
a través de una nueva descendencia sacerdotal. Y él le dijo la tercera vez, yo no te he llamado, pero si vuelves a escuchar que te llamo o tu nombre, te vas a levantar y vas a decir estas palabras. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Yo no sé si usted está preparado para esto. Dios nos habla o Dios nos va a seguir hablando. Hay tiempos específicos en los que Dios ha dejado de hablar, pero lo ha hecho para posteriormente, cuando Él ha hablado, cumplir un propósito grande. Antes de continuar aquí, solamente como un comentario, Dios habla a través de los hombres y utiliza hombres y mujeres, aunque la Biblia tradicionalmente marca más a los personajes varoniles. Y Dios le habló a los profetas, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, que son los más prominentes o los más reconocidos, pero también le habló a Joel, a Abdías, a Nahum, a Habacuc, entre otros. Y Dios habló constantemente al pueblo de Israel. Inclusive en el libro de Hebreos dice que Dios, hablando de muchas maneras, le ha hablado a la humanidad. Y la humanidad, por alguna razón, ha hecho caso omiso a la voz de Dios. No ha obedecido, porque quizás algunos han querido o quieren todavía que Dios venga directamente y te hable a ti. El punto aquí no es que Dios no lo haga o no lo vaya a hacer o no lo pueda hacer, sino que Dios usa hombres y mujeres para cumplir esos propósitos, pero esos hombres y mujeres en esta manera tienen que estar preparados espiritualmente para aprender a escuchar la voz de Dios. Hoy en la actualidad vemos muchas personas que se pueden levantar y decir, Dios me habló y me dijo esto. Y se pueden levantar profetas y decir profecías y un sinnúmero de cosas. Pero la realidad es saber interpretar si realmente Dios le ha hablado a esa persona. Ahora, la profecía, hay una línea muy delgada para saber o reconocer si realmente Dios le ha hablado. Pero yo no quiero que vayas a este punto, yo solamente quiero que vayas al punto más personal. Dios te ha hablado. Entonces llegó un momento determinado también en que Dios, hasta el último profeta, que es Malaquías, Dios tardó, y lo vemos en la historia, 400 años antes de volverle a hablar a otro hombre. Ahora usted pudiera decir, pero ¿por qué Dios tardó tanto tiempo en hablarle a un hombre? Las razones pueden ser muy variables. El hombre no está preparado, Dios quería mostrar algo, Dios quería dejar al hombre actuar a su propia conveniencia, a su propio razonamiento. El hombre había endurecido su corazón, el hombre no había sido obediente a la voz de Dios. Así que Dios, durante 400 años, desde Malaquías hasta el inicio del Nuevo Testamento, donde Dios le habla a un hombre llamado Juan el Bautista, Dios cesó de hablar durante 400 años. Yo no sé si usted estaría dispuesto a que esto mismo volviera a ocurrir en este tiempo. Que pasaran 400 años en los cuales Dios ya no nos hablara. Por ejemplo, usted y yo podemos vivir 100 años, pero en nuestros hijos, y la siguiente generación, y la que viene, ¿usted estaría dispuesto o dispuesta a considerar la idea de que Dios no vuelva a hablarle a la humanidad durante 400 años? ¿Sabe lo que provoca
el que la gente no escuche la voz de Dios, viene la decadencia, viene la pobreza, viene la ruina espiritual, vienen una serie de consecuencias a la vida de la humanidad por no escuchar la voz de Dios. Nosotros podemos ver históricamente el proceso del último profeta hasta el tiempo de Juan el Bautista, los acontecimientos duros que vivió la nación de Israel, y no deberíamos desear que esto volviera a pasar en nuestra historia. Hoy en la actualidad le damos gracias a Dios porque creemos que Dios no ha dejado de hablarnos. Dios ha utilizado muchos medios para hablarnos. Hoy mismo estamos utilizando el medio de la tecnología para poder hablar la palabra de Dios. No es que yo tenga la revelación absoluta o que algún otro pastor o siervo de Dios, sierva de Dios, tenga la verdad absoluta, pero de una u otra manera Dios ha levantado hombres, mujeres que disponen su tiempo, su corazón, su vida a prepararse a escuchar la voz de Dios. Pero lo mismo debe suceder contigo. Lo mismo debe suceder en tu vida, debes estar preparado para escuchar la voz de Dios. Entonces, pasaron 400 años. Yo no quisiera pensar la simple idea de que pasaran 400 años. Es más, ni un día. ¿Sí? Porque un día para el hombre pueden representar 1000 años. O para Dios, perdón, representan 1000 años. O 1000 años para Dios representa un día. Así que podemos hacer cálculos para ver cuánto Dios nos dejaría de hablar. Entonces en el verso 10, verso 11, dice, y Jehová dijo a Samuel, si estoy bien, dice en el verso 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Cuando Dios le habló a Samuel, le habló para algo específico, para decirle lo que iba a hacer primero sobre la vida de Elí y sobre la vida de sus hijos, sobre esa familia sacerdotal que le había fallado a Dios, que había desobedecido a Dios, que no había sido fiel a Dios, que había hecho las cosas como ellos querían. Y esta fue la primera revelación sobre la vida de Samuel. No fue hablarle a Samuel diciéndole, Samuel, yo estoy pensando en bendecirte, yo estoy pensando en hacer de ti algo grande. Fue decirle algo que iba a acontecer, no algo agradable. Seguramente Samuel tenía un gran aprecio por la vida de Elí, fue su maestro, su tutor. Quizás con sus hijos no se llevaba bien porque sus hijos eran tremendos, pero por alguna razón Samuel tenía un aprecio muy particular sobre la vida de Elí. Quizás en un momento determinado él pensaría, bueno, que se han castigado a sus hijos, pero Elí no, porque
ha sido buena gente, pero Dios le dijo también sobre él porque él no los ha estorbado. Ahora, el punto que yo quiero resaltar es, cuando Dios nos hable, ¿qué es lo que Dios nos va a decir? ¿Será que Dios nos va a hablar y nos va a decir cosas bonitas? ¿O Dios nos va a confrontar? ¿O Dios nos va a decir cuántas veces yo te he hablado? ¿Cuántas veces me he comunicado contigo? ¿Cuántas veces he tratado de que tú escuches mi voz y tú no has hecho caso? Y si en ese momento usted estaría en la idea de decirle, Señor, pues yo nunca he escuchado tu voz audible, pero que Dios te responda y te diga, te hablé a través de los profetas, a través de los siervos, a través de mi palabra, que tú le puedas decir, pero es que yo no supe identificar si era tu voz o no era mi voz. ¿Qué le podrás decir, Señor? No tuve tiempo para disponer mi corazón para escuchar tu voz. Yo lo he dicho y lo quiero repetir una vez más. Este tiempo nos está enseñando algo muy particular. No sé si sea lo mismo para ti o para mí, pero yo te quiero decir que lo que Dios nos está mostrando es que Dios quiere tener una relación más personal contigo y conmigo. Lo he dicho, esta situación de la pandemia va a pasar. No es eterna. Puede durar meses, quizás algunos hasta años, pero va a pasar. La pregunta es si tú estás preparado para escuchar la voz de Dios. Si realmente estás disponiendo tu corazón para escuchar la voz de Dios. Elías a partir de ese momento empezó a preparar su corazón para escuchar la voz de Dios. Hoy Dios nos está hablando. Yo no sé cuál sea la razón por la que quizás tú no hayas escuchado la voz audible de Dios. Yo no sé si cuando tú escuchas una predicación tú dices, el Señor me habló. Yo no sé si tú cuando Dios te habla, tú obedeces a Dios. Si cuando Dios te habla, lo que Dios te dice, eso mismo lo compartes con otros. Yo no sé. Lo que yo sí quiero dejar en tu corazón es que Dios te va a hablar. Y cuando te hablen, la gran pregunta es, ¿estás preparado? Escuchar la voz de Dios no es solamente imaginar lo que Dios o lo que tú quisieras que Dios te dijera. Escuchar la voz de Dios es que realmente tú estés dispuesto a obedecer a Dios. Si tú estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, a obedecer la voz de Dios, seguramente Dios te va a hablar. Ahora, hagamos una oración y digámosle, Señor, habla, porque tu siervo oye. Habla, porque estoy dispuesto a obedecerte. Señor, habla, porque mi corazón está preparado para recibir tu palabra. Señor, habla, porque el deseo ferviente de mi corazón es que tú estés conmigo. Oremos. Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y deseamos que hoy sigas confirmando tu palabra en nuestra vida. Que hoy sigas confirmando, Señor, mi Dios, este mensaje en nuestro corazón. Señor, deseamos escuchar tu voz. Deseamos que tú nos hables, Señor. Y que al hablarnos, Señor, podamos ser animados, exhortados, confrontados. Pero queremos, Señor, estar preparados para escuchar. En esta mañana, Señor,
Yo te pido por cada uno de los que me puede escuchar a través de este medio, que ellos tomen la mejor decisión de preparar su corazón para escuchar tu voz. Tu voz es dulce, es agradable, pero también es fuerte y es recia, Señor. Y cuando tú nos hablas de una manera directa. Padre, pongo este tiempo en tus manos. Que la palabra que hoy tú me has dado, Señor, sea una palabra de motivación, de animación, y Señor, que sea una palabra de exhortación para cada uno de los que hoy la puedan escuchar. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les damos gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar este mensaje. Deseamos que pronto podamos volver a vernos, abrazarnos, saludarnos, vernos, y ese tiempo va a llegar. Así que prepare su corazón, prepare su vida, prepare su tiempo, que pronto vamos a tener la oportunidad de vernos. Dios les bendiga y nos vemos la siguiente ocasión.